Indicaciones de REMS del cáncer hereditario y qué es lo que tenemos que conocer. Son las 8:15. Joan forma parte del programa de cáncer hereditario del Institut Català de Oncología del Servicio de Oncología Médica del Hospital Josep Trueta de Girona. También forma parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Girona. Así que, Joan, cuando tú quieras, empieza. Pues buenos días a todos y todas. Primero, agradeceros que me deis la oportunidad de dar esta charla. Como estábamos comentando en esta previa, por cierto, muy interesante el formato, me lo apunto para plantear en nuestro servicio también. Las pruebas de imagen, ¿no? Y el trabajo que hacéis, ¿no? Los expertos en diagnóstico por la imagen, creo que es clave en algunos de estos síndromes que vamos a comentar, ¿no? Porque una de las cosas que veremos es precisamente que a veces tardan mucho en ser diagnosticados y pues alguien tiene que poner la lupa y las medidas de alerta, ¿no? Primero también quería decir que bueno, he hecho lo que he podido con el tema de las imágenes. Algunas son de pacientes nuestros, otras son de la literatura. Quizá no son de la calidad que vosotros esperéis, pero bueno, intentaré que esto no disminuya la calidad de la charla. ¿Qué pretendía, ¿no? Yo me he tenido que plantear qué es lo que yo quería transmitir, ¿no? Pues puntos clave para reconocerlos o sospecharlos, ¿no? Como profesionales sanitarios, médicos y otras especialidades que pueden estar aquí escuchando, creo que tenéis un papel aquí, ¿no? No tan solo hacer el diagnóstico por la imagen, sino también poner esta alerta, ¿no? Y incluso de ponerlo en el informe. Podemos discutirlo esto después, ¿no? Dar a conocer, no sé si, y lo hago con toda la modestia, porque a lo mejor ya muchos de vosotros, los que estáis ya más, ¿no? Trabajando con resonancias y resonancias de cuerpo entero, pues probablemente lo conocéis, pero la verdad que como es una cosa bastante reciente, quería dedicarle un par de o tres de diapositivas, que es el protocolo OncoRADS para interpretar adquisición, interpretación y reporte de los hallazgos en resonancias de cuerpo entero en personas de riesgo de cáncer. Y conocer las principales indicaciones de resonancia en los síndromes menos frecuentes de cáncer hereditario. Veréis que lo centraremos en algunos síndromes muy específicos y quizá otro día pues podemos hacer otra clase, otra charla de síndromes mucho más comunes como la mama, el colon hereditario, etc. Hoy nos vamos a centrar en algunos poco frecuentes porque me interesa el punto 1, ¿no? Hacer un poco de divulgación para que sean más conocidos, ¿no? Y después finalmente me vais a permitir que dé a conocer la Red Europea de Referencia Genturis, de la que nosotros formamos parte y que precisamente uno de los objetivos que tuvo la Comisión Europea cuando creó estas redes europeas de centros de referencia es precisamente esto, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y nos lo piden, hacer difusión de estos síndromes para mejorar la asistencia de esos pacientes. Teniendo en cuenta estos objetivos, el guión va a ser el siguiente. ¿Por qué es importante identificar los síndromes minoritarios de cáncer hereditario? En parte, ¿no? Ya ha salido en la discusión con el doctor Maroto, por tanto, le agradezco porque esta era también la manera de empezar la charla. Claves muy sencillas para sospecharlos y reconocerlos, que no está de más repasarlas, veréis que son cosas de sentido común. El protocolo OncoRADS, como os decía, para interpretación, adquisición, interpretación y reportar los hallazgos de resonancia de cuerpo entero. Las principales indicaciones que tenemos en este momento de resonancia de cuerpo entero en síndromes hereditarios de cáncer. Las indicaciones de resonancia renal, de páncreas, de mama, pero me centraré en los síndromes raros, no en el cáncer de mama y ovario hereditario. 4 palabras de un proyecto que nos acaban de dar, de un proyecto europeo que vamos a desarrollar a partir del mes de enero, que se llama Imagine. Y finalmente, pues daros a conocer un poco lo que también ha salido con la charla con el doctor Maroto, que es quiénes somos, qué hacemos, tanto a nivel de la red catalana como de una red nacional que estamos creando, española, y de la red europea, ¿no? Porque es una manera de estar entre todos conectados y si damos a conocer estas redes, también es mucho más fácil interaccionar, ¿no? ¿Por qué es importante reconocerlos? Porque son enfermedades raras. Se calcula que en Europa el 80% de estos casos no están diagnosticados. Hay retraso en el diagnóstico, esto está analizado por la Comisión Europea, de diferentes enfermedades raras, entre ellas síndromes de predisposición hereditaria a cáncer. A veces son personas, ¿no?, que dan vueltas y vueltas con una media superior a 2 años y medio o 3 años por diferentes hospitales especialistas hasta que alguien se da cuenta. Esta semana hemos visto un caso en otra unidad de consejo genético de un centro del ICO, pero que estuve en la discusión,
de uno de los síndromes que veremos hoy, que finalmente se ha diagnosticado una mujer a los 70 años cuando llevaba ella y parte de su familia pues más de 20 años con estos problemas, ¿no? Y nadie pues ha sido capaz, digamos, de plantear un asesoramiento genético en la familia que podía haber prevenido estos tumores. Es una oportunidad única de prevención primaria y de secundaria del cáncer en el paciente. Es en este momento, como también estamos discutiendo con el doctor Maroto, una oportunidad de tratamientos y seguimientos personalizados. Hasta ahora lo teníamos todo muy enfocado en estos síndromes a tomar medidas de prevención en los familiares, pero en este momento también esto tiene repercusión en toma de decisiones de tratamientos quirúrgicos y farmacológicos en los pacientes que tienen cáncer. Es importante para el asesoramiento reproductivo, es una cosa que agradecen mucho estas personas cuando tenemos el diagnóstico de hereditario y tenemos el gen identificado y la mutación conocida, esto nos puede permitir un asesoramiento reproductivo, desde toma de decisiones en tener hijos, no tener hijos, esto podemos discutirlo al final porque no entraré, selecciones embrionarias, estamos haciendo en estas familias con una frecuencia, con bastante frecuencia. Y evidentemente casi uno de los objetivos más importantes son los estudios presintomáticos en los familiares. Y como os decía, una oportunidad de avance en la biología molecular y de los tratamientos para el cáncer esporádico. Es decir, gracias a los avances que hemos tenido en los últimos años en conocer las bases genéticas, porque no hace muchos años de todo esto, de estos síndromes hereditarios, el conocimiento de estos genes ha llevado al desarrollo de tratamientos que son efectivos también para los cánceres no hereditarios, ¿no? Tenemos el ejemplo de los inhibidores de PARP para los genes BRCA, la inmunoterapia para la inestabilidad de microsatélites, que esto aplica a los pacientes con cánceres digestivos de Lynch, pero también aplica a los esporádicos, no tan solo los hereditarios, y mucho más recientemente el conocimiento de las bases genéticas del síndrome de Boni-Pelindo ha permitido también el desarrollo de unos tratamientos muy novedosos que son por primera vez tratamientos que se podrán recibir estos pacientes con este síndrome hereditario, pero que estamos ya también desarrollando en ensayos clínicos en pacientes con tumores renales no hereditarios, ¿no? Por tanto, importante para diagnosticarlos, importante para la prevención de los familiares, importante también para los tratamientos de estos pacientes. Claves para sospecharlos, los vamos a pasar un poco por encima, porque yo creo que lo que es importante es tenerlos, ¿no? Conocer las claves principales y no el detalle, porque hay muchísimos síndromes, aparte de los que veremos hoy, ¿no? Pues ante un tumor muy raro, de frecuencias o localizaciones muy raras, poner la alerta. Edad es el diagnóstico más joven de lo esperado. Aquí podríamos discutir qué se considera joven, pero en general menos de 45 años para la mayoría de los tumores. Evidentemente, tumores de menos de 30 años nos tiene que poner la alerta de que puede haber una predisposición hereditaria. La afectación multicéntrica y o bilateral, de hecho hoy veremos bastantes ejemplos. Esto tiene que llevar a pensar que puede haber un síndrome hereditario detrás. Asociación de diferentes tumores, si el primero es por debajo de los 45 años, pacientes que desarrollan varios tipos de tumores. Asociación a lesiones cutáneas, veremos que muchos de estos síndromes tienen asociados diferentes lesiones cutáneas, ¿no? Bien, vamos ahora a hablar un poco de esta reciente, ¿no? Publicación, que es el protocolo OncoRADS para la adquisición, interpretación y reporte de informes de los hallazgos en las resonancias de cuerpo entero para los pacientes con riesgo de desarrollar cáncer, ¿no? Me centraré en el reporting, en el informe. Creo que es importante, aunque parecen cosas también de sentido común. Es un trabajo, la verdad es que yo creo que está bien desarrollado este protocolo en el que han participado, evidentemente, solo faltaría, ¿no?, expertos en diagnóstico por la imagen, pero hay personas muy importantes del mundo, con gran experiencia en el mundo del asesoramiento genético en cáncer hereditario, ¿no? Se clasifican en 5 categorías, como suele pasar en la categoría RADS, de 1 a 5, pero lo que es importante, ver si esto está pensado tanto para población general con riesgo, porque se están haciendo estudios, ¿no?, de screening de población general, pero para centrarlo en la charla de hoy, lo que es importante son en las familias de muy alto riesgo, como pone aquí, en individuos de alto riesgo, ¿no? Por tanto, los hallazgos que caen en las categorías 1 y 2, que serían de normales
o bien de alta probabilidad de que sean benignos, también los tenemos que tener en cuenta en estos familiares, porque a lo mejor esto nos va a llevar, estas personas, perdón, nos va a llevar a tener que repetir la resonancia con una frecuencia diferente. Pero sobre todo, si estamos entre hallazgos 3, ¿no?, de probable benigno, a 4 de probable maligno ya, o 5 ya de altamente probable maligno, en estos casos tendremos que ser, y veremos algún ejemplo, tendremos que ser más proactivos y añadir otras exploraciones y si hace falta pues plantear diagnósticos histológicos, ¿no? Es una manera de intentar clasificar estos hallazgos y de ayudar a la toma de decisiones de una manera un poco más objetiva, ¿no? Y esto, ¿no?, pues este tipo de clasificación también nos ayuda a nosotros a tomar decisiones ante el paciente. Como comentaba el doctor Maroto, tenemos que recordar que muchas de estas personas son personas sanas y, por un lado, estamos ante la oportunidad de prevención, por tanto, no se nos tiene que pasar, pero por otro, también tenemos que intentar reducir la carga de exploraciones añadidas complementarias, de falsos positivos, de biopsias, etcétera, ¿no? Hay que buscar este balance, ¿no? Vamos a ver ahora una de las indicaciones principales de resonancia de cuerpo entero, como es el síndrome de Liefeld-Meni. El síndrome de Liefeld-Meni está asociado al gen P53 y es de tipo autosómico dominante. Iremos comentando prevalencias de estos síndromes a partir de ahora, pero en general la verdad es que cada vez van aumentando más porque con los estudios genéticos que hacemos actualmente, que consisten en paneles de genes, es decir, cuando sospechamos cáncer hereditario ya no solo estudiamos un gen, sino que a veces estudiamos múltiples genes, estamos identificando cada vez más estos síndromes, ¿no? Como veis aquí, el riesgo es muy variable en función del tipo de tumor, pero hay un alto riesgo de cáncer de sarcomas de partes blandas, cáncer de mama en las mujeres, tumores del sistema nervioso central, etc. Hay unos criterios que se llaman de Chombre para la sospecha de este síndrome hereditario y son personas, ¿no?, que desarrollan tumores relacionados con este síndrome de Liefeld-Meni, como osteosarcoma, sarcoma de partes blandas, cánceres de mama a edades muy jóvenes, personas que tienen múltiples tumores, como comentábamos antes, ¿no?, asociados a este síndrome y que pueda tener uno de ellos un diagnóstico a una edad precoz. Y después hay una serie de tumores muy raros entre los cuales tenemos que sospechar y al menos descartarlo, ¿eh?, como carcinoma adrenal, carcinoma de plexo coroideo o el rhabdomyosarcoma anaplásico embrional. Y un sitio donde hacemos un cribado siempre a todas las pacientes es los casos de cáncer de mama por debajo de los 30 años. Para que nos hagamos una idea, en toda la retico, que cubrimos aproximadamente el 50% de la población de Cataluña, eso significa unos 3 millones y pico de habitantes, pues en este momento hay unas 20 familias registradas y unos 40 pacientes en seguimiento, de los cuales pues media docena aproximadamente están aquí en Girona. Este es un ejemplo de una paciente que esta es una imagen y el ejemplo de este artículo de Petralia. Es una mujer con una historia clásica del síndrome de Liefeld-Meni, 45 años, con antecedentes de cáncer de mama, leucemia mieloide, astrocitoma, sarcoma de alto grado, en el que en la resonancia de cuerpo entero se ve una lesión hepática que después de diferentes evaluaciones se consideró tributaria de una biopsia que no se llegó a hacer y que la paciente está en seguimiento. Esto se clasificó como un OncoRAS 4, es decir, al ser un OncoRAS 4 se llegó a plantear si había que hacer una biopsia, finalmente no se hizo y la evolución que está haciendo la paciente es de estabilidad de la imagen, pero yo creo que la han puesto como ejemplo de la complejidad, porque aquí tenemos, ¿no?, la posibilidad de que sea un tumor nuevo, puede ser la posibilidad de que sea una metástasis de cualquiera de estos tumores que ha tenido la paciente. Es decir, son casos complejos, pero por otro lado nos obliga a este seguimiento, porque si esto finalmente no se considera que pueda ser maligno, pues hay que tomar medidas lo antes posible, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo de una familia nuestra que los compañeros de aquí del Trueta, pues muchos de ellos conoceréis. Es un caso en el que el caso probando es una mujer que ahora tiene 55 años, que desarrolló un melanoma joven, un melanoma de coroides un poco más adelante y un cáncer de mama bilateral, con antecedentes de la madre con cáncer de ovario, de mama y un osteosarcoma. Esta familia se diagnosticó de un síndrome de Liefeld-Meni y hace 2 o 3 años vinieron los dos hijos. Los dos hijos se hicieron el asesoramiento genético previo al test y los dos son portadores. Recientemente, esto ha sido en la última resonancia de cuerpo entero que hicimos a la madre,
se observó una lesión sospechosa en el pulmón, que os pongo la imagen, las he sacado yo, no me ha dado tiempo a pedir ayuda a ninguno de los compañeros del IDI, con lo cual pido disculpas si no son las mejores, pero sospechasteis que podía ser maligna, lo que sería un Oncorats 5. Se hizo un estudio complementario de PET aquí en nuestro centro, que había un sub de 3,9. Y recientemente, en el mes de agosto, hasta agosto-septiembre, se ha hecho una lobectomía y se ha informado de un adenocarcinoma acinar de pulmón PT1 N0M0. Podría haber sido una metástasis, pero finalmente fue un cáncer de pulmón que se ha podido hacer una cirugía radical curativa y esta paciente continúa libre de enfermedad. Coincidiendo con esto, sus 2 hijos hicieron también resonancia de cuerpo entero, la hija ha salido normal, pero el hijo vimos un hallazgo, identificasteis vosotros un hallazgo a nivel de rama isquiopubana derecha, que probablemente esto ahora, ¿no? Si lo clasificáramos, sería un Oncorats probablemente 3, me atrevo a decir, ¿no? Lo podríamos discutir después. Se discutió esta imagen porque como habéis visto, ¿no? Son pacientes que pueden llegar a desarrollar osteosarcomas y sarcomas de partes blandas. Se comentó con la CESUR de Sarcomas de Cataluña, que está en el Hospital de Bellvitge, y finalmente, al ser un paciente de muy alto riesgo, se llegó a plantear una biopsia. Yo estuve de acuerdo, a pesar de que la información de la resonancia no era de malignidad, pero sí que se identificaba esta lesión. Y la anatomía patológica fue de una lesión osteoblástica con escasa atipia y el paciente está ahora en seguimiento. Tenía pendiente otra resonancia de cuerpo entero en el mes de enero y ahora en el mes de octubre, que el doctor Maroto conoce el caso porque tuve que pedirle un cable, a partir de un dolor abdominal se acaba de diagnosticar y intervenir esta propia semana de un carcinoma adrenal. ¿Qué dicen las guías clínicas en el síndrome de Li-Fraumeni? Veréis que iré citando guías clínicas de la red Genturis porque es la oficial de la Comisión Europea y son las que nosotros seguimos, aunque esto coincide con otras guías clínicas norteamericanas. Plantea resonancia de cuerpo entero anual en los casos que además son variantes que llamamos mutaciones de alto riesgo, hay que empezarlas ya en la infancia. Otras indicaciones de resonancia de cuerpo entero, pues el síndrome de feocromocitoma y paraganglioma hereditario, especialmente cuando la mutación está en el gen SDHB. Esto es un síndrome mucho menos frecuente, pero como os decía antes, el hecho que estamos haciendo estudios de paneles de genes nos está llevando a identificar pacientes de una manera incidental que se están beneficiando también de este seguimiento. En este caso, todos los pacientes que actualmente desarrollan un feocromocitoma o un paraganglioma, por tanto, para vosotros, y lo he ido poniendo en rojo, ¿no? Sería una señal de alerta si sospecháis por las imágenes que puede ser un paraganglioma. Recordar, ¿no? También a los clínicos, evidentemente, asistenciales que verán a los pacientes posteriormente, que esto actualmente tiene indicación de un estudio genético. Y si la mutación está en el gen SDHB, hay indicación de resonancia de cuerpo entero cada 2 o 3 años. No entraré en detalle en las facomatosis, neurofibromatosis y sonomatosis, porque además tuvisteis una excelente charla del doctor Ignacio Blanco con el que compartimos el trabajo en estos síndromes hereditarios, pero actualmente también deciros, y aprovecho porque esto es bastante una novedad, están a punto de salir las guías clínicas de estos 2 síndromes, la neurofibromatosis tipo 1 y la schwannomatosis, también de esta red Genturis, que esto tendrá que ser trasladado también al sistema sanitario español y que ya contemplan la realización de resonancias de cuerpo entero de manera basal y a partir de aquí se repiten en función de los hallazgos y la clínica del paciente. A diferencia del síndrome de Li-Fraumeni, que independientemente de la clínica del paciente y los hallazgos, la resonancia de cuerpo entero es para toda la vida. Aquí se plantea de una manera basal y de hecho ya tenemos algunos pacientes, habréis visto y veréis en los próximos meses, pues pacientes que vamos a pedir estas resonancias. Cambiando de tema, nos vamos ahora al carcinoma renal hereditario. Cuando hablamos de síndromes renales hereditarios hay múltiples síndromes. Yo me voy a centrar en el síndrome de Virchow-Dubé y la leiomyomatosis hereditaria, pero hay varios síndromes, el carcinoma renal papilar hereditario, Boni-Pelindau, esclerosis tuberosa, muchos otros. ¿Cuáles? Los signos de alerta que creo que es importante que todos conozcamos. Edades jóvenes,
bilateralidad de los tumores, multicéntricos además, diferentes densidades y características de imagen que corresponden a diferentes histologías y muchos de estos síndromes asociados a lesiones cutáneas. Fijaros aquí, hay 3 pacientes y 2 imágenes de TAC y esto corresponde a 3 síndromes diferentes y esto también corresponde a 2 síndromes diferentes. Uno sería un Bischofsheim y el otro una esclerosis tuberosa. Me voy a centrar en los 2 primeros porque es donde la resonancia está más establecida desde el punto de vista del seguimiento y también un poco para centrarlo en algunos casos y no en todos, que necesitaríamos otra sesión, ¿no? El síndrome Bischofsheim asocia tumores renales bilaterales, la mayoría de las veces, neumotórax y estas lesiones cutáneas que son fibrofoliculomas. Aunque la frecuencia no sale en Orphanet, que es una web, ¿no? que es mundial, nosotros en este momento que claramente no es tan baja como dice, y en Girona hay 12 familias registradas y 55 individuos, y es debido a que tenemos una mutación recurrente fundadora. Tiene un riesgo de cáncer renal 7 veces superior al normal y es típico esta multifocalidad, como decíamos. Hay diferentes tipos de tumores, oncocitomas, oncocíticos híbridos, cromópodos y carcinomas de células claras. Importante para la sospecha de la bilateralidad, varias densidades y para el paciente y para todo el equipo asistencial muy importante que la cirugía no se hace hasta que no tienen más de 3 centímetros con la intención de preservar este órgano. Esto a veces es difícil para entender por el paciente, pero está claramente así demostrado y por eso siempre os insistimos mucho, ¿no? que nos miráis estas lesiones, ¿no? Porque hasta 3 centímetros vamos haciendo seguimiento, pero más de 3 centímetros tenemos que plantearnos la cirugía. Otro síndrome hereditario es el síndrome de Reed o leiomiomatosis hereditaria, que asocia a leiomiomas cutáneos múltiples y carcinomas renales papilares tipo 2 y unas lesiones cutáneas que a veces son muy poco evidentes, a veces más, que son los leiomiomas cutáneos. También tiene un riesgo alto de cáncer renal. En total en el ICO hay menos familias, unas 10 familias. Es una histología muy típica que el patólogo puede, si ¿no? el patólogo pone la lupa, ¿no? que digo yo, y dice que es un carcinoma renal papilar tipo 2, esto prácticamente siempre estará asociado a este síndrome hereditario. Suele desarrollar tumores hipovasculares y isoecoicos en la ecografía y por eso se plantea la utilización de resonancia renal. Esto está mal, no es una resonancia de cuerpo entero, sino renal cada 2 o 3 años. ¿Cuáles son signos de alerta? La histología. Si el patólogo informa y el clínico os pone en la solicitud de la prueba de resonancia o de imagen, que es un carcinoma renal papilar tipo 2, hay que recomendar dirigirlo a una unidad de consejo genético. Pero también ante hallazgos en la imagen de múltiples leiomiomas uterinos en mujeres muy jóvenes. La familia que os comentaba al principio, que hemos diagnosticado recientemente en uno de los centros ICOS, llevaba un montón de años con múltiples leiomiomas uterinos, pero muchísimos, en diferentes mujeres de la familia que habían tenido que someterse a histerectomías a edades muy jóvenes. Y esto tiene que ser una señal de alerta, ¿no? Y ya casi vamos acabando. ¿Dónde indicamos la resonancia de páncreas? Pues en varios síndromes y está establecido cuando este riesgo de cáncer de páncreas es superior al 15%. Algunos de los genes relacionados con el cáncer de mama y ovario hereditario, las personas que tienen genes de riesgo de melanoma familiar y en estos casos recomendamos la resonancia anual a partir de los 50 años o 10 años antes del caso más joven. También pues iréis viendo, ¿no? en los diferentes hospitales donde hay unidades de consejo genético que vamos aumentando pues, el número de estos pacientes, aunque empezamos a edades mucho más tardías. Y ya finalmente, pero solo para recordar los síndromes más infrecuentes, la resonancia de mama. No entraré en la resonancia del cáncer de mama y ovario hereditario, que nos daría para otra sesión, que evidentemente para cáncer de mama y ovario hereditario ya hay múltiples guías clínicas que la recomiendan. Y recordar que también ¿no? es una indicación en el síndrome de Li-Fraumeni y en el síndrome de Cowden, que vamos a ver ahora en 2 diapositivas de una manera un poquito más rápida, porque en esto sí que me interesa que se conozca el síndrome. El síndrome de Cowden asocia múltiples lesiones benignas de diferentes tipos, es característica además la macrocefalia, amartomas, lesiones queratóxicas, y es importante reconocerlo porque tienen riesgo de desarrollar cáncer de mama, cáncer de tiroides
cáncer de endometrio y también, no tanto, pero también riesgo de cáncer renal. ¿Por qué se indica la resonancia en estos casos? Se indica porque además en estas mujeres suelen tener característicamente múltiples lesiones benignas, calcificadas, fibroadenomas, papilomatosis en la mama, múltiples histologías de tipo benigno que suelen dificultar muchísimo el seguimiento. También es un signo de alerta si vemos estas lesiones en una mujer de una manera tan frecuente, ¿no? A veces no cuesta nada pues, ver si hay otros signos asociados al síndrome de Cowden. No hace mucho hemos visto las dos últimas familias que hemos visto en nuestra unidad. Llevaban también tiempo, ¿no?, dando vueltas por diferentes especialistas y simplemente a veces mirando, ¿no?, estas lesiones en las encías o en la palma de la mano y prácticamente tienes un diagnóstico de síndrome de Cowden. Y esto se va a convertir en una manera, ¿no?, eficaz de hacer un diagnóstico precoz o de plantear una cirugía preventiva incluso de las mamas, ¿no? Las guías clínicas, aquí también he vuelto a poner la de Centuris, que es reciente, recomiendan resonancia de mama, en este caso anual y a partir de los 30 años. No lo he puesto dentro de los síndromes renales porque en este caso, a pesar de que hay riesgo de cáncer renal, en principio con la ecografía es suficiente. Solo hacemos resonancia en caso de hallazgos dudosos. Y actualmente, como hay relativamente pocos casos de estas familias, en Girona pues tenemos varias familias, pero no entre todos es difícil tener mucha experiencia. Estamos en un proyecto cooperativo europeo donde ya llevamos recogidas más de 400 y pico de familias de toda Europa, de esta red Centuris, para tener más información sobre el riesgo de ese tipo de cáncer y cómo mejorar las medidas de seguimiento. Deciros que muy recientemente, ya estamos acabando, nos han concedido este proyecto europeo en el que vamos a tener que sentarnos también, ¿no?, con los compañeros del IDI y de los centros del ICO de Cataluña, en el que se pretende integrar, ¿no?, las imágenes de una resonancia de cuerpo entero con información genética germinal del paciente, información epigenética, para desarrollar modelos de predicción de riesgo de cáncer de páncreas en estas personas de muy alto riesgo, ¿no? Se van a seleccionar unas 35, creo, si no recuerdo mal, 35 o 40 personas entre los 3 centros del ICO y, por tanto, bueno, estamos contentos porque creemos que realmente, evidentemente, las pruebas de imagen nos pueden ayudar, pero que el futuro va a ser la combinación de la integración de esta información genética, epigenética, también información epidemiológica y la información de imagen. Ya para acabar, pues dar a conocer, ¿no?, quizá, no sé, como me comentaba, ¿no?, que hay gente conectada a diferentes centros y países, pues nosotros trabajamos en red en el ICO. Esto incluye 3 unidades de consejo genético en cáncer en diferentes hospitales universitarios de Cataluña, más 3 consultas de cáncer familiar adscritas en centros medianos, un laboratorio de diagnóstico molecular y todo esto, digamos, bajo un paraguas de un programa de investigación que compartimos entre los diferentes centros de investigación. Llevamos más de 5.000 personas portadoras de mutación entre las diferentes consultas y para que os hagáis una idea, porque vamos hablando, ¿no?, que estos son síndromes raros, ¿no?, pero como decíamos en la conversación previa con el doctor Maroto, sí que es raro, pero una vez tú identificas un caso, eso tiene una repercusión y a partir de aquel caso pues pueden llegar a venir 3, 4, 5, 7, a veces tenemos familias donde identificamos más de 5 personas portadoras y son personas sanas que van a estar en seguimiento y que se van añadiendo, ¿no? Pues cada año hacemos unos 1.000 estudios genéticos iniciales de paneles de genes y fijaros, 900 test directos, es decir, 900 personas que vienen para saber si han heredado la mutación conocida en la familia, ¿no?, de los cuales pues el 50%, porque es autosómico dominante, tendrán el gen y por tanto se añadirán a estas personas que están en seguimiento para tomar medidas de prevención primaria o secundaria. La necesidad de trabajar en red e identificar estos síndromes ya la tuvo, como os he ido comentando, la Comisión Europea. En el año 2017 se crearon la Red Europea de Centros de Referencia para diferentes enfermedades raras. Nosotros pedimos que se consideraran los síndromes hereditarios de cáncer una de estas enfermedades. Esto fue competitivo porque la verdad es que no quedaba claro si nos lo darían o no y se reconoció. Y en este momento pues hay esta red europea que se llama Centuris. Os pongo aquí la web por si alguien tiene interés de qué es lo que hacemos. Allí se pueden consultar estas guías clínicas que os he comentado.
También tenemos un sistema de comentar los pacientes en una plataforma virtual online que a veces se conectan también especialistas en pruebas de imagen para discutir casos muy complejos a nivel europeo. Ya para acabar, agradecer a todos los compañeros del ICO, también de los centros de Vall d'Hebron y Arnau de Vilanova de Lleida, con los que trabajamos en red a través de una alianza. Esta red la estamos extendiendo a otros centros españoles. Agradecer también, ¿no?, que además tuvimos la oportunidad de que nos dieran una charla al doctor Ignacio Blanco, que coordina la CESUR de facomatosis, que es una CESUR, una unidad de referencia para toda España de algunos de estos síndromes hereditarios, como son las neurofibromatosis y schwannomatosis, que no hemos entrado en detalle. Y evidentemente, pues a toda la red asociada, tanto a nivel español como a nivel europeo, que somos un equipo de un montón de personas que trabajamos para mejorar la calidad asistencial de estas personas con estos síndromes hereditarios tan poco frecuentes, pero que, para acabar, ¿no?, son una oportunidad de prevención y de mejora del tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias por la excelente moderación, Joan. Ha sido una charla sin duda muy interesante. Yo creo que hay muchas preguntas entre los ponentes. Si quieres los vamos leyendo y los vamos respondiendo. ¿Te parece bien? Perfecto. Sí. ¿Dejo de compartir o dejo las diapositivas por si las... No, puedes dejar las diapositivas, no hay problema. Entonces, la primera pregunta es acerca del screening en los pacientes con síndromes con predisposición de cáncer y nos preguntan si hacéis RM de cuerpo completo a todos los pacientes. No, la resonancia de cuerpo entero en este momento la hacemos solo en el síndrome de Li-Fraumeni, el feocromocitoma para ganglioma hereditario, básicamente. Esto es lo que está establecido de una manera bastante clara, lo que os comentaba, ¿no? En algunas facomatosis de manera basal, esto todavía no está implementado porque las guías no están publicadas, pero van a salir, nosotros las estamos produciendo y por eso me ha parecido comentarlo. Y después, que yo creo que quizá la pregunta va más en este sentido, sí que individualizamos, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido algunos pacientes con síndrome de Lynch, ¿no?, con mutaciones que llamamos de muy alto riesgo. En algunos de los genes que están relacionados dentro del síndrome de Lynch, pues hay un gen que es MSH2, sobre todo, ¿no?, que está relacionado con tumores extracolónicos, ¿no?, con mucha más frecuencia, ¿no? Y en estos casos, en algún caso, hemos individualizado en función de el hecho que tengan este gen y de muy alto riesgo, pero no es una cosa que esté establecida y que probablemente pues sería una oportunidad también de hacer un protocolo de investigación. Entonces, a la pregunta lo limitamos de manera rutinaria a los síndromes que ya está establecido y aparecen en las guías clínicas, pero también puntualmente esto nos puede ayudar en algunos pacientes que salen de estas guías clínicas, ¿no?, pero no de rutina a todos. Perfecto, muchas gracias. En vuestra experiencia, ¿son muy frecuentes los hallazgos incidentales en el seguimiento de estos pacientes? ¿Qué dificultades de manejo os plantean sobre el diagnóstico, cuestiones psicológicas? Pues sí, agradezco esta pregunta. Esta es la parte, digamos, que tenemos que lidiar, ¿no? Pues sí, es alta, ¿no? En los estudios de resonancia de cuerpo entero, pues hay hallazgos de una manera alta, y yo creo que más del 5% de los casos, si no recuerdo mal. Eso tuve que revisarlo hace poco. De hecho, no lo he comentado porque iba con prisa para centrarme en el tiempo. La familia que os he presentado, el chico este que tenía este hallazgo en la rama isquiopubiana y que ahora que veremos cómo acaba, ¿eh? Yo creo que esto tiene riesgo de ser un sarcoma a medio o largo plazo y que habrá desarrollado un carcinoma adrenal. A la primera resonancia de cuerpo entero que hicimos, diagnosticamos de manera incidental una cardiopatía, que supuso también, ¿no?, un choque emocional, porque es un paciente que además es deportista, ¿no? Pero bueno, de alguna manera tendemos a prevenirlo, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, y agradezco esta pregunta, es importante que estos estudios genéticos, antes de empezar las pruebas de seguimiento, ¿no?, hay que hacer un estudio genético, se hagan en el marco de un asesoramiento genético adecuado, ¿no? Y esto se ha visto que reduce este impacto emocional, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que tenemos dentro de las unidades de consejo genético, tenemos psicooncólogos más o menos especializados, depende del centro, en estos síndromes, ¿no? Y tenemos que ofrecer este soporte, ¿no? Pero sí, esta es una de las partes negativas, ¿no? La parte positiva es que es la oportunidad esta de prevención primaria, pero evidentemente están los hallazgos incidentales, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿crees que nos pueden ayudar los algoritmos de inteligencia artificial para el manejo de estas patologías? Pues yo creo que es el futuro, ¿eh? De hecho, este proyecto que os he presentado, que nos acaban de conceder, que la casualidad ha hecho que tenga la reunión ahora mismo a las 9:15, es decir, ha coincidido todo hoy. Y además, esto es una anécdota, hoy me hacen una resonancia a mí, o sea que el día de hoy va de resonancia. Pues el objetivo de este proyecto europeo es de integrar con inteligencia artificial toda esta información, ¿no? Y desarrollar un modelo basado en esto, ¿no? Y yo creo que vamos hacia aquí. En este momento no lo tenemos en la práctica, ¿no? Nos basamos en cosas un poco binarias todavía, ¿no? Tiene o no tiene un hallazgo de una resonancia, tiene o no tiene la mutación en el gen, ¿no? Pero evidentemente aquí hay que integrar información múltiple, que cada vez tenemos más, ¿no? A partir del Big Data, de las historias clínicas informatizadas, electrónicas, de información epidemiológica, etcétera, ¿no? Que podemos meter en estos modelos. Yo creo que vamos hacia aquí. De hecho, este proyecto lo pedimos hace 2 años, no nos lo priorizaron a nivel europeo y ahora lo han priorizado. Yo creo que porque han visto que tenemos que ir hacia aquí. Vamos a ver, ¿no? Y bueno, va a ser una oportunidad para los centros, ¿no? Los centros de RIC que colaboran, que estáis en centros ICO, porque vamos a tener que trabajarlo conjuntamente, ¿no? Muchas gracias. Ahora tenemos unas 3 preguntas que nos hace Damián Gil y nos pregunta acerca de, bueno, la pregunta es, ¿vosotros utilizáis siempre el mismo o uno distinto para cada síndrome? Se refiere a los protocolos del cuerpo entero. La siguiente pregunta es, ¿qué criterios seguir a la hora de pensar qué secuencias incluir? Y la última es si recitáis muchos pacientes para una segunda RM, si hay hallazgos inespecíficos. Si quieres te los releo conforme los vayas contestando. Bueno, creo que tendría que contestarlo a alguno de vosotros, ¿no? Son preguntas para no sé si alguno de vosotros está más puesto en resonancia. Yo las 2 primeras, la verdad es que no tengo suficiente experiencia y conocimiento, ¿no? Digamos, creo que es una decisión que tomáis vosotros, ¿no? Y lo que sí creo que es importante es este protocolo OncoRAT, ¿no? Que intenta protocolizar esta situación precisamente, ¿no? Y que yo creo que tendremos que ir siguiendo estos tipos de protocolos, ¿no? La última sí que me ha parecido que era para mí. ¿Cuál era? Si hacemos, pues, hombre... Muchos para una segunda mes y Exacto. específicos. No lo tengo cuantificado, pero en este momento tengo que decirte que sí. Este es uno de los problemas. Tú te pones... yo diría que de las últimas 6 que he pedido, pues 3 o 4 han acabado con otra resonancia, ¿no? Otra prueba, ¿no? Sí, este es el tema. Pero por otra parte, ¿no? Pues digamos, nos está dando información que consideramos que es valiosa para el paciente, ¿no? Como hemos visto en estos 2 casos, ¿no? Pero las 2 primeras, creo, no sé, me gustaría ver si alguien de vosotros, de compañeros de Girona o alguien que esté escuchando, si puede contestarlas. Vale, pues espérate un momento. Albert, ¿estás al tanto? Albert. Sí. Sí, estoy al tanto. Pero bueno, ¿Qué te mi parece experiencia... las 2 primeras? Mi experiencia se refiere sobre todo al seguimiento de resonancias renales y pancreáticas, y en estos no hacemos distinciones, ¿no? El cuerpo entero creo que lo siguen nuestros compañeros de más de músculo o de neuro, entonces estos quizás tienen más experiencia, pero los protocolos en riñón y... Lo único que a veces, claro, el protocolo en el riñón, si ya tienes lesiones conocidas y lo único que tienes que hacer es controlar el aumento de tamaño, te puedes plantear si reduces secuencias y no administras contraste. Pero como que luego vas a tener dificultades, pues normalmente lo que haces es el protocolo habitual en riñón y en páncreas, eso por lo menos. No sé Muy si hay bien. otros compañeros que tienen otras experiencias, pero la cosa... Creo que Victoria nos ha podido conectar hoy, que era de las compañeras que justo... Sí. ¿No me ¿Vicky? conecto bien? Sí, vale, perfecto. Vicky, adelante, sí. No, respecto a lo que comenta Albert, yo creo que justamente el tema del gadolinio es algo que vamos a tener que de alguna forma plantearnos, porque van a ser pacientes que van a ser sometidos a lo largo de su vida a muchísimas exploraciones. En el caso del cáncer hereditario renal, bueno, ya has comentado que hay el síndrome de Ritt es una lesión hipovascular, por tanto quizá
no va a haber lugar en este escenario a discusión de si gadolinio sí o no, y se podría realizar en este escenario concreto un estudio sin contraste, pero en el resto de estudios habrá que valorar si, o al menos a mi criterio, si en algún momento se puede alternar alguno de los estudios de resonancia renal con, que esto se ha discutido en otros congresos, con ecografía con contraste, porque son pacientes jóvenes y todavía no sabemos el impacto que va a tener el acúmulo de gadolinio a lo largo de su vida. Y esto pues abre también es otra caja de Pandora que vamos a tener que tener en cuenta en estos pacientes. Al menos esto sería mi punto de vista, ¿no? No sé qué piensan mis compañeros. Bueno, estamos por la parte de neuro, la verdad es que poco podemos contribuir aquí. Nosotros sobre todo nos centramos más que en el síndrome, en las consecuencias del síndrome, y así que nuestros protocolos se ajustan más o menos a lo que queremos ir buscando. Entonces, dependiendo del síndrome, sí que haríamos un protocolo diferente en neuro. Eso sí que es verdad. Pero para el resto del cuerpo entero yo creo que la respuesta de Vicky ha sido bastante clara. Y la última pregunta que tenemos es, creo que también dirigida a radiología, y nos preguntan con quién podemos contactar de radiodiagnóstico para saber qué protocolos hacéis y qué algoritmos utilizáis. Pero es de Carmen Sebastián, no sé de qué hospital es, me imagino que sería... Del Clínic, la doctora Sebastián del Clínic. Sí, vale. Bueno, si es necesario ya haremos un privado. Sí. Pero... A ver, yo creo... Yo quería hacer un comentario que es al respecto de... Yo creo que nos enfrentamos a un cambio de paradigma del manejo de la enfermedad oncológica. Porque, claro, el problema en estos pacientes es si el comportamiento, la historia natural de estos cánceres va a ser distinto. No lo sabemos, ¿no? Y cuál va a ser también cuál es el papel, en el caso de radiología, del seguimiento por imagen, de la valoración de respuesta de estos pacientes. Si has comentado que algunos de estos ensayos van a estar algunos de estos síndromes van a estar en ensayos clínicos, ¿cómo vamos a tener que valorar la respuesta de estos pacientes? ¿Los criterios RECIST aquí van a ser útiles o vamos a priorizar? Porque el OncoRATS entiendo que sirve para estadificar el riesgo de cáncer, pero ¿y qué va a pasar cuando estos pacientes se vayan sometiendo a distintos tratamientos de sus distintas neoplasias? Vamos a valorar la respuesta de estos pacientes y cuando aparece una lesión nueva, ¿es metástasis? ¿Es un cáncer nuevo? ¿A biopsiarlas siempre? Para mí surgen una serie de preguntas larguísimas que no sé cómo vamos a trabajar con estos pacientes. Bueno, claro, la verdad es que son complejos, ¿no? Primero que nuestro objetivo es que no tengamos que llegar a hacer tratamientos sistémicos, es decir, que estos pacientes están en seguimiento, la mayoría son pacientes sanos, muchos de ellos, ¿no? Y aquí en Girona tenemos mucha experiencia en Behold V, un montón de pacientes en seguimiento y muchos tienen lesiones renales durante muchos años, ¿no? Y como mucho llegamos a cirugías parciales y preservadoras de órgano. Entonces, por un lado, primero, que si hacemos bien las cosas y los identificamos bien, no tendríamos que llegar a tratarlos, ¿no? Pero evidentemente pues continúan viniendo aquellos casos nuevos que a veces vienen, ¿no? Pues metastásicos avanzados, ¿no? En este sentido, en principio, los criterios de valoración de respuesta serían los mismos. Cuando hablamos, por ejemplo, de cáncer renales, la diferencia sería en el síndrome de Li-Fraumeni, que pues esta paciente que os he comentado, ¿no? Y la que de nuestra familia, pero también la que sale en el artículo, ¿no? Que os he puesto de ejemplo, son ejemplos de lo que estás comentando, ¿no? Que ante un nuevo hallazgo tenemos que saber si es una metástasis o es un nuevo primario, ¿no? Lo primero es diagnosticarlo, ¿no? Y yo creo que los criterios de momento que lo
veo así, ¿no? Yo creo que los criterios serán los mismos, lo decís como siempre. El tema será afinar qué es lo que ha pasado con esta mujer de nuestra familia, ¿no? Teníamos dudas si esto sería una metástasis de la neoplasia de mama, podía serlo, llevarla menos de 10 años de seguimiento y podía ser una metástasis, podría ser una metástasis del melanoma de coroides o del melanoma cutáneo, y por eso insistimos en quizá lo que va a pasar en estos casos es que vamos a tener que ser más invasivos a la hora de conseguir un diagnóstico histológico o molecular, ¿no? Pero los criterios de respuesta tendrán que ser los mismos, pero poniendo la alerta, informando bien al oncólogo, ¿no? Y esta paciente que os he comentado de nuestra, la sigue un oncólogo de un hospital comarcal fuera de Girona, digamos, ¿no? Pues nos llegó por otras vías, ¿no? Pues estuvimos en contacto con él para decirle, oye, no la trates como una metastásica hasta que confirmemos que no sea una segunda. Una tercera o una cuarta neoplasia, ¿no? Que es lo que se confirmó al final. Habrá que ir con cuidado en estos síntomas. Muy bien, muchísimas gracias por la contribución de todos. Son las 9 horas ya. Si queréis, vamos dando por finalizada la charla. Albert, no sé si quieres dar un final. Adelante. Vamos a hacer el resumen habitual que hacemos siempre en estos casos. Muchas gracias, Joan, por tu magnífica presentación. Yo creo que nos has dado unos mensajes muy claros y muy definidos. Primero de todos, yo creo que para toda la comunidad médica en general, estar alerta, es decir, ser capaces de tener la percepción y poder detectar y sospechar estos casos, que aunque sean razonablemente infrecuentes, es importante que sean detectados precozmente por todas las implicaciones que has comentado, desde el punto de vista individual, pero también familiar. Y sobre todo, yo creo que me llevo a casa un mensaje también muy claro, es decir, esto podrían parecer enfermedades minoritarias, que son marginales y que por tanto a lo que hay que dedicarse es a las grandes patologías que afectan a mucha gente, pero precisamente nos has comentado, ¿no?, que a través de lesiones y de cánceres poco frecuentes se está desarrollando y se está avanzando en la investigación, en el desarrollo de la medicina personalizada y el tratamiento personalizado, que es algo que creo que tendrá mucha importancia en el futuro. Y como no puede ser de otra manera, también la importancia del trabajo multidisciplinar, que creo que lo has puesto claramente de manifiesto. Es decir, son enfermos que no admiten fácilmente trabajar por compartimientos, por subespecialidades, sino que requieren una visión global integral, y que esto pues, es un reto para, por ejemplo, en radiología que estamos desarrollando, pues lo del Organ System, pues salir de nuestro espacio de comodidad y también enfrentarnos a enfermos complejos con patologías múltiples y que, pues como decías tú, pues nos ponen muchos retos al delante. Si quieres añadir alguna cosa más, Joan. No, agradeceros de nuevo esta oportunidad. La verdad es que es una cosa que, ¿no?, que tenía ganas de hacer y que además, ¿no?, por el día a día, a veces incluso ese trabajo en red nos lleva a que no nos veamos mucho, ¿no?, porque estamos separados, y que, pues eso, contento de haber podido dar la charla, porque creo que también es una manera de coordinarnos entre todos, ¿no? Pues muy bien, pues muchas gracias, y solo recordarles a la audiencia que convocarlos a todos los que quieran a la sesión de mañana a las 8, a cargo del doctor Toni Mestre, del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Trueta, y que tratará sobre la PET, el papel de la PET en la encefalitis autoinmune. Sin más, pues desearles a todos un feliz y magnífico día, y hasta pronto. Gracias. Adeu. Adeu.